Bueno, esta segunda charla la vamos a dedicar a diagnóstico y tratamiento del rechazo humoral y celular en trasplante renal. Vamos a tratar de ver los avances en los últimos tiempos. Hay dos grandes avances en los últimos años, que son la evaluación de la presencia de anticuerpos anti-HLA por fase sólida y fundamentalmente Luminex, y además la clasificación de BAMF, que mejoró la categorización de los cuadros de rechazo. Esto que hizo que los diagnósticos sean cada vez más frecuentes y que se reconozca el rechazo mediado por anticuerpos como una de las causas principales de pérdida del injerto. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene, no contamos con tratamientos para rechazo mediado por anticuerpos que tengan un alto nivel de evidencia. Y muchos son en base a opinión de expertos. Para tener una idea de la población trasplantada total, a 10 años un 25% presenta DCA de novo y a su vez son responsables de disfunción TRE del injerto en el 60% de los casos. Con respecto a los trabajos sobre tratamientos de rechazo mediado por anticuerpos, en general son series pequeñas de casos, no controlados, no son concluyentes muchas veces. La FDA no ha aprobado drogas para esta indicación y eso también es causa de que sea dificultoso iniciar estudios fase 2 o fase 3 porque no hay un claro estándar de cuidado. Bueno, el diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos fue formulado formalmente en el año 2003 en la conferencia de Banff. La conferencia se hace cada 2 años, en el 2019 fue en Pittsburgh, en el 2017 en Barcelona, y cada conferencia va agregando aspectos nuevos, grupos de trabajo. La verdad, intento participar y he participado en muchas de ellas. Es muy interesante cómo se va ampliando el espectro de la conferencia de Banff, que cuando empezó era un grupo muy chiquito de patólogos en Banff, la ciudad canadiense. Con respecto a rechazo mediado por anticuerpos, los datos salientes del rechazo mediado por anticuerpo activo en la clasificación de Banff son 3. Uno, la evidencia histológica de injuria del GRAF a través del daño inflamatorio de la microcirculación, capilaritis y glomerulitis, arteritis intimal o transmural, o también puede haber microangiopatía trombótica en ausencia de otra causa o necrosis tubular aguda en ausencia de otra causa. El segundo aspecto es la evidencia histológica de interacción entre anticuerpos y el endotelio, sea por depósito de C4D o porque haya una inflamación microvascular moderada, más de un grado 2. Y el tercer aspecto es la evidencia de DCA presentes en el paciente. Bueno, acá hay 3 fotos de lo que es capilaritis, lo que es glomerulitis, que se ven muy bien cómo están infiltrados por mononucleares, y el depósito por inmunofluorescencia de C4D en los capilares peritubulares. En cuanto al rechazo mediado por anticuerpos, crónico activo, en cuanto a los hallazgos morfológicos y disjuros tisulares tienen que estar presentes, fundamentalmente son la glomerulopatía del trasplante, o en la microscopía electrónica la multilaminación de la membrana basal del capilar peritubular, que es más precoz, o la fibrosis de la íntima arterial sin otra causa obvia que lo justifique. Y además de eso, los puntos 2 y 3, es decir, la prueba de interacción de anticuerpos con el endotelio, punto 2, y punto 3, la presencia de DCA, como en el rechazo agudo mediado por anticuerpos activos. Esto es glomerulopatía de trasplante en la óptica, en la doble membrana, y en la electrónica la formación de una neomembrana basal capilar. Bueno, hay un aspecto, digamos, importante que es que yo quería remarcar. Acá está lo que estuve comentando, está, digamos, la clasificación del 2017. Ahí ustedes ven los 3 aspectos que estuvimos comentando, pero la clasificación del 2017 un poco para ver cómo va evolucionando, porque fíjense en el punto 2 que agrega, además del C4D, a
y de la inflamación microvascular moderada B, un punto C, que es la aparición, la expresión de los transcriptos, de los genes, que vamos a ver, que son los ENDATs. Entonces, ahí ya se agrega un tercer factor que es importante y que fue una decisión importante de BAMF 2017. Otra cosa importante por la cual puse esta que es una clasificación nueva, el punto 3, que los DCA pueden ser contra el HLA o no anti-HLA. Ustedes saben que los DCA pueden ser, en su gran mayoría son contra los DCA, pero también pueden ser no HLA. Así que bueno, eso quería, por eso puse como para remarcarlo. Nosotros todo el proceso de rechazo mediado por anticuerpos, incluso agudo o crónico, lo podemos tomar como un continuo en realidad, que empieza el día del trasplante y que muchas veces, desgraciadamente, termina el día que se pierde el trasplante. Los trastornos iniciales a veces pueden ser, muchas veces un rechazo mediado por células T, un rechazo celular, puede ser el desencadenante de la producción de DCA de novo. Es uno de los factores de riesgo. O eventos inflamatorios, etc. Y la aparición de los DCA de novo es central en este punto. Posteriormente aparece la injuria subclínica, la capilaritis, con o sin depósitos de C4D, posteriormente la glomerulitis, y si el cuadro sigue avanzando, vamos a la fibrosis intersticial, la atrofia tubular, con o sin glomerulopatía del trasplante. Y por último llegamos al momento clínico donde esto termina generando aumento de la creatinina y aumento de la aparición y aumento de la proteinuria. Todo esto puede ir o no acompañado con rechazo celular. Eso muchas veces cuando aparece esta última parte, el paciente muchas veces va a la pérdida del injerto. Bien, con respecto a los fenotipos hay dos, básicamente el fenotipo 1 y 2 de rechazo mediado por anticuerpos. El fenotipo 1 se lo divide en precoz y tardío según sea antes o después de 30 días del trasplante, y las grandes diferencias son que en el fenotipo 1 se debe a DCA preformados, clase 1, en cambio el fenotipo 2 no tiene DCA preformados, lo que sí tiene el fenotipo 2 es DCA de novo y fundamentalmente clase 2. La sobrevida del injerto en general es mejor en el fenotipo 1, a 8 años 63%, en cambio el fenotipo 2 a 8 años la mitad, el 34%. Ahora, del fenotipo 1, cuando hay DCA preformados, el tema es no reconocerlo precozmente, porque si uno no lo reconoce precozmente, el cuadro puede terminar en una microangiopatía trombótica, en una necrosis cortical bilateral y el paciente perder el injerto a los pocos días del trasplante. La presentación clínica del fenotipo 1 precoz es una abrupta caída del filtrado glomerular. Del 1 tardío es un cuadro más indolente, a veces es diagnosticado por biopsias de protocolo o una leve proteinuria. Y en cambio el fenotipo 2 se caracteriza por disfunción del injerto y proteinuria. Y por eso la peor evolución que tiene. Desde el punto de vista histológico, el fenotipo 1 se caracteriza por la inflamación microvascular, el precoz frecuente depósito de C4D, incluso microangiopatía trombótica. El fenotipo 1 tardío también tiene inflamación microvascular, puede no haber C4D y ya puede coexistir con glomerulopatía del trasplante. La glomerulopatía del trasplante puede estar presente tan precoz como 3 meses post-trasplante. Ya hay casos de cripto. Ni hablar si utilizamos microscopía electrónica, que es la que nos da la más precoz de todas, ¿no? La multilaminación de la membrana basal del capilar peritubular. El fenotipo 2, la glomerulopatía del trasplante es lo que lo caracteriza y es muy frecuente que haya un rechazo mixto asociado a un rechazo mediado por células T. ¿Qué factores predisponen para el fenotipo 1? Un MFI de DC alto y un crossmatch positivo, pacientes desensibilizados, etcétera, para poder trasplantarse. Y en cambio, en el fenotipo 2, lo que predispone es mala adherencia al tratamiento y una subinmunosupresión.
Y la frecuencia del tipo 1, el fenotipo 1 es raro, porque cada vez más se evitan, los pacientes se estudian cada vez mejor y se evitan los antígenos no deseables, y en cambio es mucho más frecuente el fenotipo 2. Con respecto al monitoreo de los DCA de novo, indicado cuando uno va a disminuir la inmunosupresión por algún motivo, hay que testearlos. Cuando el paciente es no adherente, también hay que testearlos. Y cuando hay un rechazo en la biopsia, sea mediado por células T o mediado por anticuerpos, también hay que testearlos. Y es bastante de buena práctica cuando uno va a biopsiar a un paciente con sospecha de rechazo, también sacar, o cuando ya apenas tiene el diagnóstico, extraer sangre y medir los DCA. Y al revés, cuando uno está testeando periódicamente DCA y aparecen de nuevo, nos debe hacer primero replantear la inmunosupresión que le estamos dando al paciente y segundo, realizar una biopsia para descartar que haya rechazos subclínicos tanto mediados por anticuerpos o mediados por células T. Y entonces acá vemos en este trabajo la diferencia de comportamiento y de pronóstico entre el fenotipo 1 y 2, en este trabajo de Alexander Lupy, de Hidalgo, etc. Fíjense que en la imagen de la izquierda, cuando hay DCA preexistentes, como el cuadro es mucho más, esto es a 10 años o más de trasplante, pero cómo es prácticamente la gran acumulación de casos se da en los primeros meses, en el primer tiempo post-trasplante. En cambio, el fenotipo 2, cómo va lentamente avanzando y progresando a medida que pasan los años. Y fíjense la diferencia de sobrevida, de probabilidad de sobrevida de los injertos, que es mucho peor en el tipo 2, digamos, cuando los pacientes, el fenotipo 2, cuando tienen DCA de novo, que cuando son preexistentes. La mitad prácticamente, es lo que hablábamos hoy, 60 y pico versus 30 y pico, es decir, la mitad de la sobrevida. Lo mismo en este otro trabajo de Mark Stigall, cuando al paciente se le baja la inmunosupresión por causas virales, por ejemplo, porque parece un BK o por algún otro motivo, y cuando hay no adherencia, y encima, como en la figura de derecha, aparece el cuadro de rechazo crónico mediado por anticuerpos, cómo la sobrevida de los injertos baja comparados con los que no tienen, no tienen historia de no adherencia y no tienen otros factores que hacen que el médico esté obligado a bajar la inmunosupresión. Bien, decíamos que para complejizar un poco más, los DCA pueden unirse a el C1Q y cuando ocurre eso, esos DCA tienen un pronóstico peor para el injerto. En este trabajo de Alexander Lupy y de Carmen Lefoyer, uno ve primero la diferencia de no tener o tener DCA ya implica un pronóstico peor para el injerto. Y segundo, cuando además los DCA son fijadores de C1Q, todavía peor. Ahora, aunque si no fijan C1Q, fíjense arriba, a la derecha, igual tienen peor pronóstico que no tener DCA. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no le tenemos que hacer a todos? Es decir, si uno lo puede hacer, pero encarece el estudio, prácticamente duplica los costos de los DCA hacer el C1Q. Y lo que sí he visto además que empieza a haber una relación entre nivel de MFI de los DCA y la capacidad de unirse al complemento, fijar el complemento. Entonces, empezamos a ver de que por ahí MFI de 20.000, más de 20.000, se asocian a que sean C1Q positivos. Entonces, a que fijen el C1Q. Entonces ahí es donde uno puede empezar a decir, bueno, por ahí no es necesario a todos los pacientes hacer C1Q. Bueno, con respecto al tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos, podemos actuar en muchos puntos, desde mejorar, optimizar la inmunosupresión, a actuar hasta a nivel de las células presentadoras de antígenos, de las células TB, de las células plasmáticas, de los anticuerpos y de la interacción de los anticuerpos con las células endoteliales. El tema es que
¿Con qué contamos? ¿Con qué nivel de evidencia contamos con esta miríada de posibilidades terapéuticas? Bueno, la verdad, el estándar de cuidado es plasmaféresis más inmuno más IVIG. El sentido de esto es que la plasmaféresis remueve los anticuerpos y la IVIG tiene funciones inmunomoduladoras, es scavenger de complemento activo, eso es muy importante, inhibe las células B, provoca apoptosis de células B. Además, es el régimen más usado para tratar el rechazo mediado por anticuerpos activos. Ninguno de los dos, hay que decirlo, está aprobado por la FDA para esta indicación. Eh, hay problemas en los trabajos con que usan diferentes dosis de IV e intensidad de plasmaféresis, la extiende por más tiempo, menos tiempo, pero los consensos de expertos lo consideran el estándar de cuidado para el tratamiento de rechazo mediado por anticuerpos activos. Y los resultados, la verdad, son bastante buenos a corto plazo. El tema es que son dudosos a largo plazo. Y la verdad es que sería necesario agregar un tratamiento supletorio a este esquema. El tema es que, de lo que contamos, bueno, perdón, esto es del último consenso del 2019 de la Internacional Sede de Trasplante, el Working Group, y es lo que yo comenté recién, las 4 razones por las cuales este es el estándar de cuidado. Porque tiene un motivo, una base biológica, porque en estudios observacionales clínicos ha demostrado beneficios, porque hay recomendaciones internacionales, como el workshop de la FDA en el 2017, y porque además es el tratamiento, la combinación más usada en la práctica clínica. El tema es que cuando pensamos en qué agregarle, vamos a ver que tenemos muchas opciones, como por ejemplo el rituximab, que es un depresionante de células B, pero que los trabajos no hay muchos trabajos randomizados ni controlados, con dosis además estandarizadas, y no pudieron ser, digamos, se ha usado mucho, bastante empíricamente o con poca evidencia, y cuando se intentó hacer trabajos randomizados y controlados no mostró grandes beneficios de agregar rituximab a plasmaféresis más inmunoglobulina. El eculizumab, que es un inhibidor de la 5A, en el final de la activación del complemento, hay estudios pequeños que lo han probado para prevenir el rechazo mediado por anticuerpos en pacientes que tenían crossmatch positivo. Ahí lo que lograron es bajar en un 40% el rechazo mediado por anticuerpo precoz, pero el tema es que a largo plazo no previene el crónico activo, que es el que hace que el paciente termine perdiendo el injerto. Por lo tanto, surgen muchas dudas. El Veriner, que es un inhibidor proximal del complemento de la estiarasa, hay estudios pilotos como el de Montgomery, del American Journal de 2016, y otros en desarrollo, pero no hay una gran evidencia que sea contundente para usarlo. El bortezomib, que hace un tiempo se usaba especialmente en el fenotipo 1, en los primeros 6 meses post-trasplante, es un inhibidor de proteasoma que se usa para el tratamiento del mieloma múltiple. En trabajos controlados y randomizados no demostró ser efectivo en los rechazos tardíos y además tiene un problema, importantes eventos adversos. La imlifidasa, que es una enzima producida por el Streptococcus pyogenes que degrada IgG, el IDES, una cosa que tiene es que disminuye rápidamente los niveles de DSA, pero tiene 2 problemas. Primero, es frecuente que se provoca un rebote de los títulos de DSA y además que aparecen anticuerpos anti-IDES. Así que también tiene problemas. Y por último, los antiinterleuquinas 6, como el tocilizumab, que en trabajos de un solo centro mostraron cierta efectividad en el rechazo mediado por anticuerpos crónico-activos, y hay estudios en desarrollo, pero todavía, insisto, no hay evidencia clara, firme, contundente de que alguna de estas drogas sea útil para agregarle a la plasmaféresis y a la inmunoglobulina. Por eso, para simplificar, el fenotipo 1 precoz se trata con plasmaféresis y VIG y esteroides si hay un rechazo mixto. El fenotipo 1 tardío igual. El fenotipo 2, además de la plasmaféresis y la IVIG y los esteroides si el paciente tiene un rechazo mediado por células T. Esteroides o timoglobulina según el grado de rechazo mediado por células T. Porque si es un grado importante con compromiso vascular, uno puede obviar los esteroides y directamente empezar con timoglobulina. Y fundamental, ajustar la inmunosupresión y mejorar la adherencia, por lo que hablábamos de los de novo, DSA de novo. El crónico activo directamente
por más que al rituximab hay estudios que lo han postulado, el nivel de evidencia es muy bajo, 3C, por lo tanto lo que nos queda por hacer es optimizar la inmunosupresión y tratar de mejorar la adherencia si es que había problemas de adherencia, y el rechazo subclínico tampoco hay evidencia que tratarlo, sea con plasmaféresis, rituximab o eculizumab, sea útil. Lo más importante es la prevención del rechazo mediado por anticuerpos. Entonces, si evitamos antígenos no deseables, el pairdonation, que es el trasplante cruzado o en cadenas, en los lugares que está permitido hacerlo, es una excelente opción para trasplantar pacientes sensibilizados. Y, por supuesto, mejorar la adherencia de los pacientes y a los pacientes darles un adecuado nivel de inmunosupresión para prevenir la formación de los DCA de nuevo. Bueno, ahora vamos al rechazo mediado por células T, que es el rechazo más característico, más clásico. Los cambios que se producen, se diagnostican en base a cambios que se producen en el intersticio y los túbulos. El diagnóstico viene desde el año 1991 y no ha cambiado mucho en cuanto a la tubulitis, el infiltrado intersticial. Lo que sí agregó Banff, lo que sí, es que siempre se evaluaba esto en túbulos no atróficos y zonas donde no había cicatriz, no había fibrosis. Lo que sí se empezó a ver es que los infiltrados intersticiales en áreas fibróticas y atróficas dan pronóstico, dan mal pronóstico. Eso fue se postuló en BAM 2017. Yo pongo la clasificación, esto ustedes la conocen muy bien, porque es la clasificación clásica de rechazo celular, como le llamábamos antes, ahora mediados por células T. Dos o tres cosas nada más para recordarlo, ¿no? Ustedes lo saben, pero para recordarle, que el tipo 1A, siempre la tubulitis para arrancar y la inflamación intersticial tiene que ser por lo menos moderada. Si estamos por debajo de eso nosotros antes le llamábamos rechazo borderline, no sé si recuerdan, rechazo borderline. Después se cambió en Banff a cambios borderline, porque lo que se vio fue que muchos de esos cuadros de tubulitis muy leves no eran de origen inmune. Entonces otras entidades que no tenían nada que ver con rechazo la podían provocar, por eso arrancamos con T2 y 2, por lo menos, para el diagnóstico de rechazo mediado por células T. Lógicamente, cuando se agrega arteritis pasamos al estadio 2, según la severidad al 2B, y al 3 cuando es transmural. Y del crónico, grado 1A y B, y el grado 2. Lo que yo puse esto es para que vean en el crónico cómo Banff agrega el IFTA, más de 2 en el grado 1A, en el grado 1B. Fíjense que abajo dice IFTA, que eso indica inflamación en las zonas de fibrosis y de atrofia tubular. Ese dato es muy importante. Y hablando de otro avance que ha habido en nuestro campo, es la patología digital. La patología digital con algoritmos ha contribuido a homogenizar que haya, porque la verdad que cuando uno habla de fibrosis, infiltrado, el porcentaje además cómo es, hay varias a veces discrepancia entre patólogos, incluso entre patólogos formados en el tema. Entonces, la patología digital con algoritmos ha contribuido a homogenizar un poco los diagnósticos y hacerlos más certeros. Bueno, fibrosis intersticial, tubulitis y arteritis de la íntima. La arteritis de la íntima yo lo pongo porque hay un tema, creo que fue en BAM 2017, creo que fue también, es que se empezó, siempre la arteritis intimal estuvo relacionada con rechazo mediado por células T. Lo que los franceses empezaron a ver, de Foyer, es que la arteritis intimal se asociaba a la presencia de DCA y que cuando estaba el pronóstico era peor que incluso el rechazo mediado por anticuerpos. Por lo tanto, en BAM 2013 ya se aceptó la arteritis como una lesión que puede estar presente en el rechazo mediado por anticuerpos. Ahora, no se la quitó de la categoría de rechazo mediado por células T. Es una lesión rara, a veces puede ser única, y cuando está el pronóstico es malo. El IFTA, yo les comentaba, también lo traje porque es un adelanto, está dentro de las cosas relativamente nuevas que estamos viendo, es que hay que darle importancia porque se asocia a mal pronóstico. Lo que antes desechábamos, que eran las zonas atróficas, ahora les damos relevancia. Los infiltrados ahí
se asocian a mal pronóstico y además a mayor presencia de DSA de novo en los pacientes, por lo que se piensa que es una respuesta a lo inmune al injerto. Desde BANF 2015 se recomienda consignar los informes de biopsia con valor pronóstico, como yo les mostré cómo está categorizado. Y el otro tema que yo les comenté, hablando de adelantos y de cambios, se dejó de hablar de rechazo borderline y se cambió la terminología por cambios borderline. Los cambios borderline se diagnostican cuando la inflamación intersticial y o tubulitis es un grado leve y no alcanza el umbral para el diagnóstico de rechazo 1A. Son sospechosos de rechazo agudo, pero no específicos, por eso puede haber otras causas. A veces en las biopsias de protocolos pueden aparecer y pueden muchas veces preceder ya rechazos sí confirmados. Y lo que ha hecho un gran avance en esto es los transcripts, porque los transcripts han permitido dar el fenotipo molecular de las biopsias y decirnos si es de la línea T o de la línea B. Así que eso ahora vamos a hablar en un momento, es muy importante. Bueno, y el ELISpot es otro adelanto, desde eso lleva un tiempo, ¿no? Para determinar interferón gamma, que es el propio de la célula T. Y en este trabajo, por ejemplo, de Barcelona, se ve la importancia del ELISpot para interferón gamma, acá abajo a la izquierda, para diagnosticar a 6 meses de trasplante, dentro de 6 meses, rechazo subclínico mediado por células T. Lo que es rosado son ELISpot positivo, 6 meses de trasplante, y lo que es gris son el ELISpot negativo. Y fíjense cómo cuando hay rechazo subclínico el ELISpot está elevado. Y ahí está, tiene una sensibilidad de 81,8, especificidad de 87, es alta, el valor predictivo negativo de 95,6 y el positivo de 60. Por lo tanto, es otra arma con la que contamos, el ELISpot para interferón gamma, para poner de manifiesto la presencia de la línea T en el proceso. Bueno, ¿cómo tratamos el rechazo mediado por células T agudo? El tratamiento recomendado de primera línea es el uso de metilprednisolona en bolos. La verdad, 2/3 responden al uso de esteroides. Si no responden, el rechazo se considera córtico resistente y ahí pasamos al siguiente punto, que es la utilización de policlonales antilinfocitos T, como por ejemplo timoglobulina. A veces, si el rechazo de entrada tiene mucho compromiso vascular, uno puede obviar el paso por esteroides y empezar directamente con timoglobulina. La dosis recomendada de timo es de 1 a 1,5 miligramos kilo día, tratando de no pasar de 7 miligramos kilo día. A veces no es posible, porque ya con más de 7 miligramos kilo pueden empezar a aparecer complicaciones a largo plazo, como enfermedad linfoproliferativa, etc. Para lo que no, yo hablé del ISTA, la importancia pronóstica. La verdad, lo que no tenemos es tratamiento para el rechazo, tratamiento con evidencia, ¿no? Para el rechazo mediado por célula T crónico activo. No hay un tratamiento demostrado. Siempre decimos optimizar la inmunosupresión. Van a ver que a veces se hacen pulsos de esteroides, pero la verdad no hay nada. Primero que la descripción no es relativamente reciente y se está trabajando en el tema de encontrar un tratamiento que demuestre efectividad. En cuanto al pronóstico, depende de la severidad y respuesta al tratamiento. El rechazo mediado por células T agudo, tomado precozmente y que responde rápido, prácticamente no genera impacto en la sobrevida del injerto. Peor pronóstico si se diagnostica tardíamente y se asocia a arteritis. Y una cosa que hay que siempre monitorear es que el rechazo mediado por células T, como mostré en uno de los primeros slides de esta charla, puede ser el prolegómeno de la síntesis de DSA de novo. Así que una vez que un paciente padece un rechazo mediado por células T, conviene ir testeando los DSA en la evolución. Bueno, los ENDATs y la evaluación molecular de las biopsias fueron introducidos para definir los mecanismos de injuria del injerto, ayudan a comprender mejor los mecanismos, sean humorales o celulares, involucrados en el rechazo. Se incluye en BANF 2013, como yo les mostré, como criterio de inflamación endotelial, y por ejemplo es muy útil cuando el C4D es negativo, y la presencia de MBI se asocia a un perfil de expresión génica de RMA y su ausencia a perfil de rechazo mediado por células T.
Bueno, se determina con microarray con plataformas como la Fimetric, por ejemplo. Lo que se hizo fue evaluar la expresión genética comparada, primero ese tejido renal normal, que se usó de pacientes que habían sido nefrectomizados por hipernefroma. Se tomó tejido renal normal, se aislaron 119 genes que expresaban el tejido epitelial normal, y se comparó luego esa expresión génica con la expresión de ese endotelio cuando está sometido a un rechazo mediado por anticuerpos C4d positivo o a un rechazo mediado por células T. Y lo que se vieron fueron distintos patrones de esos nuevos genes que se expresaban, que eran grupos a veces de 17 genes, 11 genes, 5 genes, o de los 17 había 3 o 4 que se repetían más frecuentemente. Entonces se pudo construir como una especie de mapa. Ahí ven arriba en verde son los controles, en rojo los mediados por célula T y en negro los mediados por anticuerpos. Y abajo se ve cómo se aíslan como clúster de alta expresión de ENDAT. Y bueno, esos genes son los que nos marcan, son los transcripts que nos marcan la orientación a que, por ejemplo, el diagnóstico es, el rechazo es mediado por anticuerpos. Y además, cuando se han hecho estudios para ver cómo se reproduce esto en la práctica, en los estudios, se ve que tiene un gran impacto cuando están los ENDAT presentes, especialmente cuando se asocian a DSA en la sobrevida de los injertos. Y en cambio, cuando no hay ENDAT, que es la E mayúscula, o no hay anticuerpos, son los injertos que tienen la mejor sobrevida. Así que es útil de hacer, es decir, puede cambiar el diagnóstico y pueden estar presentes incluso cuando el C4D es negativo, por eso es importante. Pero con respecto a eso quería decir que la peor asociación es que haya anticuerpos, como la línea de más abajo, ENDAT y C4D. Ahí la sobrevida acumulada es muy baja, es altamente significativa. Y con respecto al C4D, aprovecho para comentar de que porque decimos puede ser negativo o positivo, pero ojo, cuando está, especialmente cuando es difuso, es un marcador pronóstico. Ese paciente tiene más activación de complemento y ese paciente probablemente le vaya peor. Así que la asociación de DSA, ENDAT y C4D es la peor de todas, hablando de rechazo mediado por anticuerpos. Bien, los epitopes. Los epitopes, ¿qué es un epitope? Es un conjunto de residuos de aminoácidos, pueden comportarse como una unidad funcional contra la que reaccionan los anticuerpos anti-HLA, pero el lugar en el cual los anti-HLA reaccionan se llama eplet. El mismatch de estos epletos, puede predecir la formación de DSA de novo y obviamente la sobrevida de los injertos. Y se puede calcular con el matchmaker o con el score de Pirch, que es un score que predice los epitopes HLA reconocibles indirectamente, es una forma indirecta. Entonces, el epitope es la figura de la derecha, sería como imagínenlo tradicionalmente, y del epitope, de lo amarillo, la parte que es importante porque es a la que se unen los anticuerpos anti-HLA, es el eplet, que es lo verde en la izquierda. Entonces, ustedes cuando con el matchmaker comparan, van a ver lo que es obvio. Digamos, cuanto más disparidad haya, los pacientes más generan DSA de novo, como se ve en la línea roja, y por supuesto, la sobrevida del injerto es peor. Así que, y eso tiene una correlación directa con el nivel de score en el matchmaker, pero perfecta es la correlación. Así que, y cuando lo comparamos con el score de Pirch, lo mismo. Los pacientes que tienen mayor, digamos, mismatch, van a tener una mayor producción de DSA de novo y, lógicamente, menor sobrevida del injerto. Así que esto también es un gran avance. Y además, el mismatch de PLET tiene una relación lineal en cuanto a la DSA y el score de Pirch. Así que hay una reproducibilidad muy, muy buena. Muy bien. Como hay otro tema, hablando de avances, que es el DNA libre del donante, que como mi colega ya lo expresó muy bien en su charla, no voy a abundar en ese tema. Como conclusiones,
algunos puntos que me parecieron importantes remarcar, es que el tratamiento de rechazo mediado por anticuerpos activos, el estándar de cuidado es plasmaféresis e inmunoglobulina. No hay evidencia fuerte de utilidad de otros tratamientos, que hay peor evolución de los rechazos mediados por anticuerpos con fenotipo 2, especialmente cuando hay mismatch en DQ, también en DR, por supuesto, pero más en DQ. Mejorar la adherencia de los pacientes es fundamental y además el médico evitar la subinmunosupresión, si es posible. Hay resultados promisorios, muy promisorios con la utilización de ENDATs, con los mismatch de splets y con la utilización del interferón gamma a través del ELISpot. Y como cosa pendiente, el rechazo mediado por células T crónico activo empeora el pronóstico, ahora lo sabemos, pero aún no tenemos un tratamiento efectivo. Bueno, muchas gracias. Esta creo que es el último slide. Así que, muy contento de haber podido participar en este webinar. Ha sido un gusto enorme y, estamos listos para las preguntas.